Buenas tardes, pues vamos a hacer la última videograbación de la asignatura Historia General de la Ciencia 1, que nos quedamos la semana pasada a medias porque no nos dio tiempo, y vamos a ver hoy los Principia de Newton, el último tema que vamos a ver en esta asignatura. El año pasado, perdón, la semana pasada, en la cuarta videoclase, hicimos una introducción general a las características de la ciencia moderna y vimos el estudio galileano del movimiento. Empezamos también a ver la física de Descartes, de la que vamos a hablar muy brevemente. Ya vimos más o menos las principales características, las principales innovaciones que presenta con respecto a Galileo, y es sobre todo la principal innovación la noción moderna de movimiento inercial como movimiento uniforme rectilíneo, no circular como en el caso de Galileo. Es decir, la idea de que cuando el movimiento natural de los cuerpos es el movimiento uniforme, o sea, con velocidad constante y rectilíneo, en línea recta. Según Descartes, todas las modificaciones de este movimiento solo pueden ser causadas por el choque de unos cuerpos con otros. Y es por lo que él intenta desarrollar lo que posteriormente se llamó una mecánica de choques o mecánica de colisiones, que desarrolló con las leyes que se aceptan ahora, más o menos, eh, otro físico del siglo XVII, de origen holandés, Christian Huygens, que ahora veremos. Los principales problemas de la mecánica cartesiana, como veíamos, era que no permitía derivar esta idea del movimiento inercial acompañado de la tesis de la mecánica de choques, no permitía derivar de forma exacta las leyes conocidas de Galileo ni de Kepler, ¿no? Ni los movimientos de caída libre ni los movimientos planetarios los conseguía explicar. Por ejemplo, no ofrecía ninguna explicación razonable de por qué el movimiento de caída tiene que ser un movimiento uniformemente acelerado, es decir, el movimiento de caída libre, como había descubierto Galileo. Ni tampoco, por supuesto, permitía derivar las leyes de Kepler del movimiento de los planetas. Únicamente la teoría cartesiana de los vórtices se basaba en la intuición de que los fluidos cuando corren por un tubo, por ejemplo, o el agua por un río, producen remolinos. Y tenía la idea de que lo que mueve a los planetas alrededor del Sol pues pueden ser remolinos de éter que forma esta sustancia, el éter, al circular por el espacio. Pero la mecánica de Descartes tenía también otros problemas. Por ejemplo, sobre todo que como ya bien sabéis por historia de la filosofía, como Descartes identifica la noción de materia con la noción de extensión, para él ser un cuerpo material consiste únicamente en ocupar una determinada extensión, un determinado espacio. Y por lo tanto, no es capaz de ofrecer una explicación de por qué unos cuerpos pesan más que otros, porque unos cuerpos tienen más densidad que otros si ocupan el mismo volumen. Tampoco es capaz de ofrecer una explicación para los experimentos sobre el vacío, que en realidad se empezaron a hacer sobre todo ya después de la muerte de Descartes por parte de Pascal, Torricelli anteriormente. Y sobre todo Robert Boyle, también, ya digo, bastantes años después, bueno, 15 o 20 años después de morir Descartes. Eh, ya digo, la principal contribución de Descartes a la física son las leyes de colisión, la mecánica de colisión, pero las leyes que formula Descartes no son exactas, no son correctas. En realidad, el que desarrolló las fórmulas correctas para la mecánica de choque, es decir, cuando chocan dos cuerpos, cada uno de ellos con una masa y con una velocidad, ¿qué velocidad va a llevar, qué dirección va a llevar cada uno de los dos cuerpos después del choque? Esto es lo que estudia la mecánica de choques. Consiste en suponer que dos cuerpos chocan uno contra otro en una determinada dirección, en un determinado ángulo, cada uno de ellos con una determinada masa y velocidad, y son leyes que intentan predecir qué va a pasar con los cuerpos después del choque, ¿no? Digo, quien formuló las leyes que ahora se aceptan fue Christian Huygens, y sobre todo fue el que descubrió, en relación con esto, el principio de conservación de la energía cinética.
que es, como posiblemente recordéis desde el bachillerato, un medio por la masa del cuerpo por la velocidad del cuerpo elevada al cuadrado, ¿no? Esto es la energía cinética y lo que dice las leyes de Huygens es que cuando chocan dos cuerpos, la energía cinética que tienen al principio es la misma que tienen después. O sea, la que tienen antes de chocar es la misma que tienen después. Y los movimientos que hay posteriormente tienen que ser de tal manera que se conserve esta cantidad, ¿no? La suma de las energías cinéticas de los dos cuerpos. Bueno, este es el amigo Huygens con peluca de la época. Pero lo más importante de Huygens para la historia que estamos viendo, que sirve de enlace, digamos, entre Kepler, Galileo y Newton, hay una pregunta. Bueno, Weinberg no considera Descartes. Sí, bueno, efectivamente, Descartes, cuando habla de física, pues mete la pata muy considerablemente. Posiblemente tienen mejores contribuciones al tema de la óptica, que nos hemos saltado en esta asignatura, que al tema de la mecánica, ¿no? Las contribuciones de Descartes a la mecánica pues, son bastante fallidas. Aparte de la idea del movimiento inercial, pues casi prácticamente se equivocó en todo. Weinberg en particular le cae muy mal, Descartes cae muy mal a Weinberg, sobre todo porque Descartes es el representante del racionalismo, es decir, de la idea de que las leyes de la naturaleza tenemos que ser capaces de encontrarlas únicamente con ayuda del pensamiento. Y por lo tanto no tendrían por qué hacer falta experimentos para encontrarlas, ¿no? Weinberg lo que dice es que bueno, la tradición de Galileo, Newton y otros científicos importantes lo que muestra es que no, la razón es importante, pero la última palabra siempre la tienen los experimentos, ¿no? Las leyes de conservación de la energía de Huygens, al final se comprobó experimentalmente que las que proponía él, Huygens, eran correctas y no las que proponía Descartes, por ejemplo, ¿no? Bueno, decía que la principal contribución de Huygens a esta historia sobre el estudio del movimiento y lo que permite sobre todo enlazar eh, la, las teorías de Kepler y las de Newton es lo que terminó llevando a la ley del inverso del cuadrado, que es la conocida ley de la gravedad, ¿no? La ley que dice que los cuerpos se atraen con una fuerza que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Muy bien, lo que Huygens no se ocupó de esto, en realidad, él lo que analizó fue la fuerza centrífuga. Es decir, cuando un objeto está girando, imaginaros, por ejemplo, una toalla que está lavándose en la lavadora y está funcionando el centrifugado, pues eh, cuando un cuerpo se desvía de la trayectoria rectilínea que llevaría de manera natural, tiene que haber una fuerza que cambie su dirección. Porque si estamos, por ejemplo, girando una onda, pues así en círculos, ¿no? Cuando soltamos la onda, la piedra sale en línea recta en una dirección tangencial al círculo que estaba describiendo antes, cuando la estábamos moviendo, ¿no? Pues bien, la fuerza centrífuga es la fuerza que tiende a separar un cuerpo del centro alrededor del cual está girando. Por ejemplo, cuando estamos lavando la ropa en la lavadora, como digo, pues la toalla, cuando la lavadora está dando vueltas, la toalla se queda pegada arriba, ¿no? Pues bien, esa fuerza que la mantiene pegada arriba sería la fuerza centrífuga. En realidad también podemos hablar de la fuerza centrípeta, porque la toalla esta que está dando vueltas dentro de la lavadora, si desapareciese la lavadora de repente, cuando está la toalla justo por arriba, si lo dejamos por aquí, esto es el tambor de la lavadora, cuando la toalla está aquí, ¿no? Y se está moviendo en esta dirección, si desaparece la lavadora, pues la toalla se seguiría moviendo en esta dirección, ¿no? ¿Qué es lo que mantiene a la toalla siempre en dirección, o sea, cerca del centro? Bueno, pues
en realidad es la fuerza que ejerce el tambor, la materia de la que está hecha el tambor, sobre la materia de la que está hecha la toalla. La presión que ejerce el tambor sobre la toalla, eso es la fuerza centrípeta, es decir, la fuerza que atrae a la toalla hacia el centro del círculo en que consiste el tambor, ¿no? La fuerza que atrae hacia aquí. Las dos fuerzas, por supuesto, tienen que ser igual, como la toalla se mantiene siempre a la misma distancia a la misma distancia del centro, en cualquier punto que esté del tambor, pues la fuerza que atrae a la toalla hacia el centro se compensa con la fuerza que la toalla ejerce sobre el tambor y que la impulsaría a salir disparada si no existiera el tambor, ¿no? En fin, lo que hace Huygens, ya digo, es analizar esta fuerza, que da igual que la consideremos como fuerza centrífuga o como fuerza centrípeta. La cuestión es que es una fuerza que se ejerce en la dirección que une un cuerpo que está girando con el centro del círculo en el que está girando. Lo que demostró Huygens es que esa fuerza obedece esta fórmula. La fuerza centrífuga o centrípeta es igual a el cuadrado de la velocidad que lleva el cuerpo dividido por el radio del círculo en el que está girando. Bien, es una fórmula bastante sencillita y que vamos a ver que tiene unas repercusiones bastante importantes. La cuestión, como digo, es que Huygens aplicó este teorema a cualquier tipo de movimiento circular. Obviamente, los científicos de la época eran plenamente conscientes de que uno de los movimientos circulares más interesantes era el movimiento de los planetas alrededor del Sol o el movimiento de los satélites alrededor de los planetas, ¿no? Y el movimiento de los planetas alrededor del Sol y de los satélites también, se sabía que cumplía las leyes de Kepler, en particular esta ley, ¿no? La ley de que entre el periodo de un planeta, es decir, el tiempo que tarda en girar alrededor del Sol, y el radio de la órbita del planeta, se da esta relación. El cuadrado de la órbita dividido por el cubo del radio es siempre igual a una constante que es la misma para todos los planetas. Bueno, pues lo que hacemos es, lo que hicieron los científicos de la época, ya digo, es poner en relación estas dos ecuaciones. Y es muy fácil hacerlo. Primero, ¿qué es la velocidad del cuerpo? Bueno, sí, es cierto, las órbitas de los planetas son elípticas, pero en realidad son elipses muy, muy, muy parecidas a círculos. No vayáis a pensar que las órbitas de los planetas son una elipse así. O sea, son casi un círculo, lo que pasa es que un poquito achatado. Y digamos que dentro del margen de aproximación, pues era muy parecido. Y luego ya veremos qué dice Newton a propósito de esto, de los círculos y las órbitas, ¿no? Y las elipses. Bueno, decía, la velocidad es sencillamente la velocidad que lleva el cuerpo que está girando. La velocidad es la longitud del círculo dividido por el tiempo que tarda en dar una vuelta. O sea, ¿cuánto mide una vuelta del círculo partido por el tiempo que tarda en dar una vuelta? ¿Cuánto mide el círculo? Pues esto que pone aquí, 2πr. Es la fórmula de la longitud del círculo. ¿Cuánto tarda el cuerpo en dar una vuelta alrededor del círculo? T. Así que la velocidad al cuadrado, pues es el cuadrado de la longitud partido por el cuadrado del tiempo. Y lo que hacemos es que en esta fórmula de arriba, donde pone velocidad al cuadrado, ponemos todo esto. Es así de sencillo. Y nos da esto. Esta fórmula es la misma que esta. Simplemente hemos cambiado, donde pone aquí velocidad al cuadrado, pues hemos puesto lo que aquí es la velocidad al cuadrado. Y nos da esto. Fijaros que aquí nos sale tiempo al cuadrado. La fórmula de la tercera ley de Kepler es una fórmula en la cual aparece el tiempo al cuadrado. Pues lo que vamos a hacer ahora es, donde pone aquí tiempo al cuadrado, vamos a poner esto que sabemos por la ley de Kepler, que es lo mismo.
y nos da esto. Sencillamente aquí ponía tiempo al cuadrado, aquí nosotros hemos puesto esto, que es lo que dice la segunda ley, la tercera ley de Kepler, perdón. Y luego pues despejamos y vemos que hay muchas R's, pues vamos quitando R's que están aquí multiplicando por R's que están aquí dividiendo y nos queda esto. ¿Vale? Pero bien, lo que está dentro del paréntesis, o sea, 4pi cuadrado partido por k es esta constante, la constante de Kepler, que es igual para todos los planetas. Esto es un número constante, es decir, siempre es el mismo, sea cual sea el planeta que estemos estudiando, porque 4 es 4, pi es pi, k es una constante igual para todos los planetas. A lo que hay dentro del paréntesis lo llamamos g, y lo que tenemos, por lo tanto, es esta fórmula. La fuerza centrífuga es igual a una constante, que llamamos g, partido por el radio del movimiento al cuadrado. Y fijaros, esto ya les dio la pista, evidentemente, a los científicos de la segunda mitad del siglo, o del último tercio, más bien, hacia 1670 del siglo XVII, ¿no? Que los planetas tenían que estar muy probablemente relacionados con el Sol mediante alguna fuerza que tenía esta forma. Es decir, antes de que Newton se pusiera a estudiar el problema de la gravedad, era conocido que lo más probable es que los planetas estuvieran siendo atraídos por el Sol por una fuerza que era inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separaba el planeta del Sol. Pues bien, esto ya digo, era algo conocido cuando Newton estaba estudiando, digamos. Bueno, esto luego la ley de la gravedad la descubrió con 26 años, ¿no? Porque era bastante joven. De Newton, como de la mayoría de los autores que hemos visto, de los científicos que hemos visto, no voy a contar nada sobre su vida. Sobre todo, porque no ganáis nada porque os lo cuente yo. En los libros lo cuenta de manera mucho más interesante a como lo puedo contar yo, que tampoco es que me sepa muchas anécdotas de la vida de estos científicos, ¿no? Yo voy a centrarme en lo que es un poco más difícil de entender sin ayuda, que es la parte científica, digamos, de sus conocimientos. La principal obra de Newton publicó básicamente dos obras a lo largo de su vida. Una, la óptica, a finales del siglo XVII, 1690 y tantos, y otra, los principios matemáticos de la filosofía natural, que son en realidad el origen de la física moderna, ¿no? Galileo había dicho que la física, la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos, había encontrado alguna fórmula matemática, aunque él más que fórmula pensaba en términos geométricos, pero el que, digamos, dio con las fórmulas, con la manera de exponer las fórmulas en las que representar los movimientos y las fuerzas, fue Newton en esta obra, en los Principia Mathematica. Las principales contribuciones de la obra de Newton a la mecánica son las siguientes. Primero, y fijaros que son muchas de ellas contrarias, opuestas a... ¿Me oís ahora? Dicen que se ha dejado de ver. ¿Me oís? ¿Me oís? Sí, pues será problema de alguna persona nada más. Muy bien. Decía, son estas ideas, algunas de ellas son ideas que Newton elabora en oposición a Descartes, ¿no? Son ideas con las que intenta ir más allá de la física de Descartes, superar su concepción del mundo. Primero está la noción de masa, como una propiedad intrínseca de la materia y que es diferente de la extensión. Recordad que os había comentado que Descartes tiene muchas dificultades para explicar por qué existen cuerpos más pesados que otros si la materia y la extensión son lo mismo. Newton lo que dice es que la materia y la extensión no son lo mismo. La materia es un tipo de entidad que posee varias propiedades, no solo una, no solo la de la extensión. Posee la propiedad de extensión, pero también posee una
propiedad cuantitativa que se puede medir, que es la masa. Otra idea opuesta a la de Descartes es la idea de fuerza, como, como un principio causal del movimiento. No exactamente del movimiento, sino, como veremos después, de la variación del movimiento. Es decir, Descartes pensaba, y los filósofos y físicos cartesianos de la época de Newton, pensaban que la única manera como podía influir un objeto en otro era mediante el choque, es decir, la única forma en que un cuerpo puede influir en el movimiento de otro es chocando contra él, ¿no? Newton lo que dice es que no tiene por qué. Puede haber otras entidades que son fuerzas, que simplemente no sabemos muy bien lo que son, lo único que sabemos de ellas es que implican o tienen la capacidad de influir en el movimiento de los cuerpos. Y bueno, Newton pensaba que esto era una especie de entidad espiritual, en el sentido de que era inmaterial. Las fuerzas no son materia, las fuerzas no son una cosa que tenga masa, que se pueda tocar, etcétera, etcétera. Es algo inmaterial y en este sentido espiritual. Descartes, en cambio, tenía una concepción totalmente mecanicista. Pues fijaos que la concepción de Newton no es mecanicista. El mecanicismo es la teoría según la cual el universo está formado por entidades, por elementos que son materia inerte y que solo se puede mover por choques entre la materia, porque un trozo de materia empuja a otro. En cambio, en la visión de Newton, los movimientos no están causados necesariamente por choques, sino por otro tipo de fuerzas con los que unos cuerpos influyan sobre otros, ¿no? Estas dos nociones, la noción de fuerza y la noción de masa, están relacionadas, obviamente, por la famosísima segunda ley de Newton, ¿no? Que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. O de forma a lo mejor un poco más ilustrativa, que la fuerza que se ejerce sobre un cuerpo partido, dividida por la masa de ese cuerpo, es igual a la aceleración que sufre ese cuerpo, ¿no? Es decir, que la aceleración que sufre un cuerpo, o sea, cuánto se incrementa su velocidad en un instante determinado, eso es lo que significa la aceleración, cuánto se incrementa la velocidad en un instante determinado, es igual a la fuerza que se está ejerciendo sobre el cuerpo en ese instante, dividido por la masa de ese cuerpo. Esta ley Newton la pone en segundo lugar porque primero, en primer lugar, introduce otra ley que es la ley de la inercia, que dice que si sobre un cuerpo no se ejerce ninguna fuerza, el cuerpo permanece en movimiento rectilíneo y uniforme. No se ha llegado a descubrir por qué Newton distingue la primera ley de la segunda, porque en realidad la primera ley se deduce de la segunda, porque lo que se sigue de aquí es que si la fuerza que se ejerce sobre un cuerpo es cero, entonces su aceleración es cero. Y si la aceleración es cero, la velocidad es constante. Así que la primera ley en realidad es un corolario o un teorema que se puede deducir de la segunda ley. Pero bueno, él las pone como dos leyes independientes y ya digo, ha habido muchas discusiones acerca de por qué, pero no hay ninguna respuesta que podamos afirmar con seguridad, ¿no? Y por último, Newton desarrolla la herramienta matemática con la que va a poder resolver muchísimos problemas que no habían podido ser resueltos por los físicos anteriores, que es el cálculo infinitesimal, las conocidas derivadas e integrales que estudiasteis en el bachillerato y que no va a hacer falta que estudiemos ahora con ningún detalle. Lo único importante es que son una herramienta que permite manejar la noción de un cambio infinitesimal, es decir, un cambio instantáneo. Por ejemplo, la velocidad instantánea. Un cuerpo que se está moviendo con un movimiento acelerado quiere decir que en cada momento tiene una velocidad distinta, ¿no? Pero en ningún momento, o sea, no hay ningún periodo en el cual tenga la misma velocidad, sino que en cada instante tiene una velocidad diferente que en otros instantes. Pues esta noción de cuál es la velocidad que un cuerpo tiene en un instante determinado es la que permite ser manejada con el cálculo infinitesimal, que Newton llama cálculo de fluxiones,
Paralelamente lo desarrolló también el filósofo y matemático Leibniz y le llamó con los nombres que lo conocemos ahora, cálculo de derivadas e integrales, ¿no? Y el término de fluxiones y la notación simbólica de Newton, pues la verdad que es un poco más complicada y no y los científicos prefirieron la de Leibniz posteriormente. Bueno, ¿qué hace Newton en los Principia? Pues los Principia están divididos en tres partes, tres libros que se ocupan de los temas siguientes. El libro 1, Newton lo que hace es estudiar el movimiento de un cuerpo que se mueve en el vacío o bien en un medio que no ofrece ninguna resistencia a ese movimiento. Perdón. Y que está sometido ese cuerpo a determinadas fuerzas. Entonces Newton aplica su teoría de las fuerzas para resolver dos tipos de problemas. Primero, conocida una fuerza, es decir, conocida la fórmula que sigue una fuerza, calcular qué movimiento es el que va a dar como resultado esa fuerza. Y en segundo lugar, el problema inverso. Si conocemos el movimiento que está realizando un cuerpo, calcular qué forma matemática tiene la fuerza que lo está produciendo. Esto, bueno, ahora veremos unos ejemplos, ¿no? El libro segundo hace algo parecido, pero eliminando el supuesto de que el cuerpo se mueve en un medio en el que no hay resistencia y ahora sí que supone que el cuerpo está atravesando un medio, pues puede ser el aire, puede ser agua o cualquier otro fluido, ¿no? Está atravesando un medio que sí ofrece resistencia. O por ejemplo, un móvil cayendo, una bola cayendo por un plano inclinado que también ofrece una resistencia. Él lo que hace en este libro es imaginar distintos tipos de fuerza de resistencia. No porque algún experimento en particular le diga que la resistencia tiene que ser una u otra, sino imaginando las posibles fuerzas de resistencia. Por ejemplo, una fuerza de resistencia que dependa de la velocidad. Es decir, que cuanta más velocidad tenga el cuerpo que se va moviendo a través de un medio, mayor sea la fuerza de resistencia. O otra fuerza que dependa del cuadrado de la velocidad. Es decir, que cuando el cuerpo va atravesando el agua, por ejemplo, pues cuanto más rápido va, la fuerza de resistencia que ejerce el agua sobre el cuerpo para frenarlo, a lo mejor depende del cuadrado de la velocidad. Y él lo que hace es desarrollar varias fórmulas de este tipo y luego utiliza los experimentos para intentar seleccionar qué tipo de resistencia ofrece cada uno de los medios. En realidad, digamos, esto, si lo vemos como una especie de novela policíaca, todo esto es un intento de refutar la teoría de Descartes. O sea, el malo de la novela es Descartes. Porque Descartes, acordaros, había formulado la teoría de los vórtices, la idea de que los planetas se mueven en remolinos de éter alrededor del Sol, y lo que intenta Newton, entre otras cosas, en este capítulo es mostrar que no hay ningún medio o no hay ninguna fuerza de resistencia del medio, por lo menos lo suficientemente sencilla, entre las que él analiza en este libro segundo, que dé como resultado unos vórtices, unos remolinos, lo suficientemente parecidos al movimiento planetario como le habría hecho falta a Descartes en su teoría. Y por último, pues llega cuando descubrimos al asesino, ¿no? Que es lo que llama Newton en el libro tercero el sistema del mundo, que es la aplicación de las leyes, sobre todo de las que ha desarrollado en la primera parte, la aplicación de estas leyes al tema de la astronomía. Y ahí lo que hace es establecer la ley de la gravitación universal, la ley que dice que, como sabéis, dos cuerpos cualesquiera se atraen con una fuerza que es proporcional al producto de la masa de un cuerpo por la masa del otro cuerpo e inversamente proporcional, o sea, dividido por el cuadrado de la distancia que separa a los dos cuerpos, ¿no? Y además aplica no solo esta ley de la gravitación universal
para explicar lo que se conoce sobre el movimiento de los cuerpos, como vamos a ver a continuación, sino también la aplica para explicar por qué las observaciones astronómicas no encajan exactamente con total exactitud con las leyes de Kepler, que eran muchísimo más exactas que los modelos astronómicos anteriores, pero que todavía tenían algunas irregularidades bastante notables cuando se podían hacer observaciones suficientemente precisas, ¿no? Bien, pues vamos a pasar a un ejemplo del libro 1. Esto lo tenéis explicado en un cuadro del libro de texto, ¿no? Pero lo voy a explicar porque es un poquito complicado, ¿no? Y es lo que podemos considerar como la explicación que da Newton de la segunda ley de Kepler. Recordad que la segunda ley de Kepler lo que dice es que la línea que une el Sol con un planeta, esta línea, a medida que el planeta se va moviendo, pues si esto es el Sol, y, perdón, esto es el Sol y esto es el planeta se va moviendo alrededor del Sol, ¿no? Pues, aquí, el planeta se va moviendo alrededor del Sol. La línea, y esto va siendo la órbita del planeta, ¿no? La línea que une el planeta con el Sol va barriendo áreas iguales en tiempos iguales. O sea, si tarda el mismo tiempo en ir de A a B que de B a C, el área que ha barrido esa recta, esa línea, aquí en el planeta y el Sol, entre A y B es igual que el área que barre la línea entre B y C, ¿no? Y la verdad es que la demostración de Newton es sencillísima, muy fácilmente. Fijaros, lo que tenemos aquí es dice Newton, tenemos un cuerpo que está siendo atraído hacia S. La bolita roja está siendo atraída hacia la bolita amarilla, ¿no? Y está siendo atraída, vamos a suponer, por una fuerza que siempre está dirigida hacia S. Es decir, esté donde esté el cuerpo, si está aquí, pues la fuerza siempre apunta hacia S. Fijaros que en este punto no va a ser necesario ni siquiera asumir que la fuerza es una fuerza inversamente proporcional a la distancia. Simplemente la única característica que nos importa ahora de la fuerza es que apunta siempre hacia S, que está siempre dirigida en dirección hacia S. Bien, en la posición inicial, este cuerpo, imaginémonos que no está sometido a ninguna fuerza, sino que se va moviendo de manera inercial hacia B, es decir, con velocidad constante. Y en el punto B sufre una fuerza que le impulsa en la dirección hacia S, de tal manera que ahí, en ese punto, la dirección el movimiento que va a tener el cuerpo, el planeta o lo que sea, el cuerpo de color rojo, en vez de ser un movimiento como habría sido de no haber existido esa fuerza, es decir, la continuación del movimiento anterior que le habría llevado hasta C minúscula, pues ahora tenemos una combinación de dos movimientos, exactamente igual que había hecho Galileo al estudiar el movimiento de caída parabólica, que vimos la semana pasada, ¿no? ¿A dónde va a llegar el cuerpo después de B? Pues podemos calcularlo sumando los dos movimientos. Tenemos que, por un lado, el cuerpo tiene un movimiento inercial que lo lleva hasta C minúscula. Y por otro lado, el cuerpo ha experimentado una fuerza que lo desplaza en esta dirección. Pues bien, una de las cosas que hace Newton en el primer libro de los Principia es explicar cómo se pueden sumar estas fuerzas. Y es la conocida como ley del paralelogramo. Dice, si un cuerpo tiene dos movimientos o está sometido a fuerzas o a inercia que producen en él dos movimientos distintos, o tres o siete, o lo que sea, en este caso son solo dos, se puede encontrar el movimiento total sumando las fuerzas por la ley del paralelogramo, que dice sencillamente que lo que hay que hacer es considerar que esta línea y esta línea son dos lados de un paralelogramo, es decir, de un cuadrilátero, una figura de cuatro lados que tiene los lados paralelos, es decir, este lado es paralelo a este y este lado es paralelo a este. Así que el movimiento de este cuerpo
es como si primero fuese hasta aquí y luego fuese hasta aquí. Es decir, tomamos primero este movimiento y luego este movimiento. Así que el movimiento resultante es este movimiento. Lo voy a borrar para volverlo a dibujar que sea más claro. Lo que tenemos es que el cuerpo está en B y tiene un movimiento inercial hasta aquí, y a la vez se ejerce una fuerza en dirección hacia aquí, sumamos ambos movimientos y nos da como resultado un movimiento desde B minúscula, perdón, desde B mayúscula hasta C mayúscula. El movimiento de B mayúscula a C mayúscula es la combinación de dos movimientos, un movimiento de B mayúscula a C minúscula y un movimiento de C minúscula a C mayúscula. Fijaros, no se trata de que primero haga un movimiento y luego haga otro. Se trata de que el movimiento resultante puede analizarse matemáticamente como la suma de dos movimientos. Sabiendo cuáles son los dos movimientos en los que puede descomponerse el movimiento real del cuerpo, pues podemos calcular ese movimiento real. Lo que hace Newton ahora, como decía, es demostrar que el área de este triángulo, es decir, el triángulo S A mayúscula, B mayúscula, es igual que el área de este triángulo. El área del triángulo S, B, C. Es decir, que el área que va barriendo la línea que une el planeta con el Sol barre áreas iguales, esta área, en tiempos iguales. Si el tiempo que tarda en ir de aquí a aquí es el mismo que de aquí a aquí, es el mismo que tarda de aquí a aquí, y hemos asumido que es el mismo porque la distancia BC minúscula era la misma que B a mayúscula, porque esas áreas son iguales. Y ya digo, la demostración la tenéis en el libro, pero en el libro a lo mejor es un poquito complicada de seguir porque no hace el truco que yo he hecho en la parte de abajo, que es sencillamente coger esta figura, y girarla, digamos, en 90 grados, o casi, no, 90 grados no, la he cogido y la he girado, de tal forma que lo tenemos aquí. Aquí tenemos A, B y C minúscula, que son estas, las de arriba, A, B y C minúscula. Y aquí está S. Simplemente la misma figura, pero que la estamos viendo en vez de en horizontal, o casi en horizontal, en vertical, ¿no? Lo que demuestra Newton primero es que estos dos cuadrados, este y este, tienen la misma superficie. O sea, el cuadrado ABS y el cuadrado BC minúscula S, ¿no? ¿Por qué tienen la misma superficie estos dos cuadrados? Pues por una razón muy sencilla, porque claro, es trivial, porque la distancia de A a B es, por hipótesis, la misma que la distancia de B a C, porque hemos dicho que el cuerpo se está moviendo en movimiento inercial de A hasta B, y C minúscula es el sitio al que habría llegado de haber estado moviéndose el mismo tiempo que se movió desde A hasta B sin que le hubiera ejercido sobre él ninguna fuerza. Así que las dos distancias son iguales. Y estas son las bases, esto es la base de un triángulo y esto es la base de otro triángulo. Y los dos triángulos tienen exactamente la misma altura. Entonces, el área del triángulo, de este triángulo es base por altura partido por 2 y el área de este triángulo es base por altura partido por 2. Así que, como los dos triángulos tienen la misma base y la misma altura, también tienen la misma área, la misma superficie. Perdón, me había una pregunta, dice, ¿tiene que suponer que la fuerza de atracción es la misma que la que va de B a C? No, la fuerza de atracción es la que sea, y la fuerza de atracción simplemente es la que lleva desde este punto a este, de C minúscula a C mayúscula. Sea la que sea, porque aquí lo único importante es en qué dirección se está ejerciendo la fuerza. Y la fuerza se está ejerciendo en la dirección que une B con S. Y la línea que une C con C es paralela a la línea que une B con S, es decir, tiene la misma dirección.
Me preguntan si deduce la segunda ley o la toma como hipótesis. No, la está deduciendo, es decir, él está diciendo, lo que él intenta demostrar es que si un cuerpo gira alrededor de otro, no necesariamente el movimiento circular, cualquier tipo de movimiento, si un cuerpo se mueve alrededor de otro con una fuerza, o a causa de una fuerza, que está dirigida siempre hacia el cuerpo central, hacia ese, entonces se cumplirá la ley de Kepler. Da igual que sea una fuerza del inverso del cuadrado u otro tipo de fuerza cualquiera. Lo importante es que es una fuerza que está dirigida hacia el centro del movimiento. Bueno, pasamos ahora a comparar el triángulo BC mayúscula S con el triángulo BC minúscula S. Fijaros que por el gráfico anterior lo que tenemos es que este triángulo es igual que este, el que va hasta C minúscula. Y ahora lo que queremos ver es que este triángulo, el que va hasta C minúscula, es igual que este triángulo, el que va hasta C mayúscula. Y lo mismo, lo que hacemos es seleccionar este trocito del gráfico y ponerlo aquí abajo. ¿Vale? Y lo que vemos es que los dos triángulos, este, el que va hasta C minúscula, que es el que hemos visto antes, es este triángulo, B, C minúscula, S, B, C minúscula, S, queremos ver que es igual que B, C mayúscula, S. Y es por la misma razón, porque los dos triángulos tienen la misma base. Y aquí aquí no es que tengan base igual, es que es la misma línea. Así que tienen necesariamente la misma base. Y tienen la misma altura. En este caso, BC. Y en este caso, la altura es esta, que como C y C están... perdón, voy a borrar aquí un poco. La línea que une C minúscula y C mayúscula es paralela al eje, paralela a la línea que une B con S. Y por lo tanto, esto es perpendicular a esto. Es decir, esta línea es perpendicular a esto. En fin, la cuestión es que desde el plano, o sea, desde la línea en la que está la base del triángulo, C minúscula y C mayúscula están a la misma altura. Y por lo tanto, estos dos triángulos, este y este, tienen la misma altura. Perdón, la misma superficie. Y por lo tanto, el triángulo inicial, el triángulo... El triángulo SABS tiene la misma área que el triángulo BCS. O sea, que si repetimos esta operación con los movimientos que va haciendo a continuación el cuerpo, es decir, no solo hasta C, sino hasta D, hasta E, hasta F, pues nos sale que cada triángulo que vamos construyendo en esta figura tiene la misma área que el principal. Con la única condición, bueno, dos condiciones. Una, que la fuerza siempre esté siendo ejercida en dirección hacia S y que el tiempo que transcurre entre dos puntos consecutivos rojos siempre sea el mismo. Por lo tanto, en tiempos iguales, el cuerpo, perdón, la línea que une los dos cuerpos va barriendo, va formando triángulos iguales. A ver, las áreas SAB y SBC no son iguales. Claro, claro, eso es lo que queremos demostrar, que SAB es igual que SBC. Es decir, que un cuerpo que va girando alrededor de otro, movido por una fuerza que tiene la dirección del cuerpo central, ese cuerpo, la línea que une los dos cuerpos,
va formando triangulitos, por así decir, que siempre tienen la misma área, con la única condición de que el punto inicial del triángulo y el punto siguiente los hayamos cogido con un tiempo igual. Si el tiempo que pasa de A a B es un minuto, de B a C es otro minuto, de C a D es otro minuto, pues estas áreas siempre son iguales. Si en vez de ser un minuto es un segundo, pues serán triángulos mucho más estrechitos, pero las áreas serán iguales. Si en vez de ser un segundo es una milésima de segundo, pues también cada milésima de segundo el triangulito que nos salga tendrá la misma área. Si es una hora, si es un año, pues también tendrán siempre la misma área. Lo que hace Newton es aplicar el cálculo infinitesimal, aunque, bueno, sin sus fórmulas, que como era él el único que las conocía, pues todavía no las podía, no conseguía nada explicándoselo a la gente en el libro todavía, ¿no? Porque luego publicó la fórmula del cálculo infinitesimal después, ¿no? Pero demostró que esto no solo valía, digamos, si hay un tiempo finito entre A y B, sino si ponemos B aquí o B aquí, cada vez más cerca de A, sigue siendo válido y por lo tanto, cuando la figura, en lugar de ser una figura formada por lados rectos, o sea, un polígono, como hemos hecho aquí, es una figura continua, como puede ser un círculo, una elipse, etcétera, un óvalo, pues también se cumple la ley. En fin, en resumen, lo que demuestra aquí Newton es que un cuerpo, como digo, que se mueve alrededor de otro por una fuerza que está siempre dirigida hacia el otro, hacia el segundo, cumple necesariamente la segunda ley de Newton. Perdón, la segunda ley de Kepler. Eh, Otra cosa que demuestra Newton en el primer libro de los Principia tiene que ver ahora con la primera ley de Newton, de Kepler. Esta no la voy a demostrar. Kepler lo que hace es ofrecer una demostración de que si esa fuerza de la que hablábamos, que atrae un cuerpo hacia otro, no solo tiene siempre la dirección hacia el segundo de estos cuerpos, sino que es una ley, es una fuerza que sigue una ley del inverso del cuadrado, es decir, una ley cuya intensidad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que hay entre los dos cuerpos, entonces el movimiento que va a hacer el segundo cuerpo alrededor del primero no solo va a cumplir la segunda ley de Kepler, sino que también va a cumplir la primera. Es decir, va a ser un movimiento, va a ser una trayectoria elíptica. La trayectoria que va a seguir el segundo cuerpo que gira atraído por el primero, ¿no?, es una elipse. Ya digo, esto no solo suponiendo que la fuerza está dirigida hacia el cuerpo central, sino que es una fuerza que depende inversamente del cuadrado de la distancia. Eso sí, Newton se da cuenta de que esta conclusión no es siempre válida, sino que depende de la velocidad inicial del cuerpo. Newton se da cuenta de que esto solo vale dentro de un margen de velocidades. Si la velocidad del cuerpo es demasiado pequeña, el movimiento no va a ser una elipse, sino que va a ser una parábola. Y si el movimiento es demasiado, si la velocidad inicial del cuerpo es demasiado grande, a partir de un cierto límite, el movimiento va a ser una hipérbola. Pero acordaros que parábola, elipse e hipérbola, y círculo también, son las figuras cónicas, es decir, las figuras que salen de seccionar un cono en determinados ángulos. Cuando se le secciona un cono en horizontal nos da un círculo, cuando se secciona en diagonal, pero llega a las dos partes, nos da una elipse, que puede ser más o menos inclinada según la inclinación que tenga el cono. Cuando el corte es paralelo a uno de los ejes del cono nos da una parábola, y cuando el corte es más inclinado todavía que el que da lugar a una parábola, lo que nos sale es una hipérbola. Newton lo que demuestra es que dependiendo de la velocidad inicial del cuerpo que estábamos estudiando, el movimiento resultante va a ser una elipse, una parábola, una hipérbola, o incluso también puede ser un círculo, porque al fin y al cabo un círculo es un tipo de elipse, es un caso particular de elipse. Me preguntan exactamente, Kepler no llegó a encontrar la causa por las cuales se cumplían
las leyes que él había descubierto. Newton descubre que la causa por la que se mueven los planetas, como ha descubierto Kepler, es la fuerza de la gravedad, es decir, una fuerza que depende inversamente del cuadrado de la distancia y depende directamente del producto de las masas de los dos cuerpos que estemos estudiando. Eso sí, como veremos al final, Newton lo único que dice es que yo no he descubierto cuál es la causa que atrae unos planetas a otros o unos cuerpos a otros. Yo simplemente he descubierto que se atraen con esa fuerza, pero no tengo ni idea de por qué y ni de cuál es la naturaleza de esa fuerza. Lo único que yo he descubierto es la fórmula matemática que esa fuerza sigue. No he descubierto, digamos, la naturaleza esencial de esa fuerza. Kepler tenía la intuición de que esa fuerza podía tener algo que ver con el magnetismo, porque los imanes, al fin y al cabo, pues son objetos que se atraen, ¿no? Y ya en su época, pues habían estudiado algunas propiedades del magnetismo. Pero, bueno, evidentemente no es la fuerza del magnetismo la que mantiene unidos a los planetas, o girando unos alrededor. Pero a lo que iba, que en Newton lo más importante es que no solo demuestra que un cuerpo o dos cuerpos sometidos a una ley de inverso del cuadrado obedecerán las leyes de Kepler y las leyes de caída libre, como veremos después, sino que también lo hace al revés. También, acordaros que habíamos visto aquí, en el libro uno estudia dos problemas distintos. Dada una fuerza, calcular qué movimiento produce. Es lo que hemos hecho en los ejemplos que he puesto. Suponiendo un determinado tipo de fuerza, vamos a ver qué propiedades tiene el movimiento producido por esa fuerza. Pero Newton también hace el problema inverso, resuelve el problema inverso. Dado un movimiento, calcular qué tipo de fuerza es la que lo está produciendo. Y Newton también demuestra que un cuerpo que está girando alrededor de otro en una elipse solo puede moverse por una fuerza que sea inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Es decir, Newton también demuestra que de las leyes de Kepler se sigue la ley de la gravedad. No exactamente con un matiz que ahora os digo, pero hace el movimiento en las dos direcciones. Si se cumple la ley de Kepler, se tiene que cumplir la ley de la gravedad. Y si se cumple la ley de la gravedad, se tiene que cumplir la ley de Kepler. Por lo cual es un edificio que es coherente por todos los lados prácticamente, ¿no? Bueno, decía que hay una excepción. Newton no deduce la ley de la gravedad a partir de las leyes de Kepler completamente, es decir, solo a partir de las leyes de Kepler. También necesita otra hipótesis, dos hipótesis que no se siguen de las leyes de Kepler y que las tiene que introducir. Una es la segunda ley de Newton, que hemos visto antes, la ley de que fuerza es igual a masa por aceleración. Sin esa ley no se pueden deducir las leyes de la ley de la gravedad a partir de las leyes de Kepler. Es decir, hace falta dos premisas. Una, la premisa de que se cumplen las leyes de Kepler, y dos, la premisa de que los cuerpos se mueven obedeciendo la segunda ley de Newton, de que fuerza es igual a masa por aceleración. Combinando los dos tipos de premisas, se puede deducir la ley de la gravedad. Pero ni siquiera eso, porque las leyes de Kepler y la segunda ley de Newton no son suficientes para demostrar que lo que está arriba de la división, claro, que es el producto de las masas, la fuerza de la gravedad es igual al producto de las masas partido por el cuadrado de la distancia. Es lo que demuestra la parte de abajo, la parte de que es una fuerza igual al cuadrado de la distancia. Pero no demuestra solo a partir de las leyes de Kepler que lo que tiene que haber arriba de la división es el producto de las masas. Esto lo encuentra él empíricamente, como veremos ahora en el punto siguiente, ¿no? Bueno, y tiene que ver, no solo con esto, pero tiene que ver con cómo demuestra él. Ahora vamos a pasar de Kepler a Galileo. Cómo demuestra Newton, la ley de caída de los graves de Galileo. Recordaros que la ley de caída de los graves dice sobre todo dos cosas. Uno, que todos los cuerpos caen
con movimiento uniformemente acelerado. Que el movimiento de caída libre es un movimiento uniformemente acelerado, es decir, un movimiento en el que, si recordáis, la velocidad aumenta proporcionalmente al tiempo transcurrido desde la caída, desde que el cuerpo ha empezado a caer. Primero. Segundo, que todos los cuerpos caen con la misma aceleración en la superficie de la Tierra, independientemente de cuál sea su masa, y que todas las diferencias se deben a la resistencia del aire. Pues bien, lo que va a demostrar Newton es que de la ley de la gravedad se siguen ambas cosas. Se sigue que el movimiento de caída libre es un movimiento uniformemente acelerado y que todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Primero, ¿qué dice la ley de la gravedad? Pues lo que estamos viendo, ¿no? Que la fuerza con la que la Tierra te atrae un cuerpo X es igual a una constante, la constante de la gravitación universal, multiplicada por la masa de la Tierra, por la masa de X y dividida por el cuadrado de la distancia que hay desde el centro de la Tierra hasta el centro del objeto, ¿no? Que para simplificar es el radio de la Tierra, ¿no? Porque el cuerpo es muy pequeño comparado con la Tierra y estamos hablando de cuerpos que están en la superficie de la Tierra. Así que D es el radio de la Tierra, la distancia que hay desde la Tierra, desde el centro de la Tierra a la superficie. Si en vez de un cuerpo X hablamos de otro cuerpo Y, pues tenemos aquí lo mismo que en vez de la masa de X tenemos la masa de Y, ¿vale? ¿Qué pasa si dividimos esta fuerza por esta fuerza? Porque lo que estamos haciendo es dividir esto por esto. Pero ambas cosas son exactamente iguales, salvo la masa de X y la masa de Y. Así que cuando dividimos esto por esto, solo nos queda arriba la masa de X y abajo la masa de Y. Es decir, esto. La fuerza que la Tierra ejerce sobre el cuerpo X, partido por la fuerza que la Tierra ejerce sobre el cuerpo Y, es igual a la masa de X partido por la masa de Y. ¿Vale? Si ahora esta masa la llevamos aquí, perdón, esto creo que lo tengo mal. Perdón. Olvidaros de sería esto lo tengo mal. Luego lo corrijo y os pongo la fórmula correcta en el foro. La cuestión es que la fuerza que ejerce la Tierra sobre X partido por la fuerza que ejerce sobre Y es proporcional a es la misma proporción que la proporción que hay entre la masa de X y la masa de Y. Por lo tanto, si yo tengo un cuerpo de 10 kilos y otra bola de 5 kilos y las tiro desde lo alto de una torre, cada una va a ser impulsada por una fuerza distinta por la Tierra. Es decir, cada una va a ser atraída por la Tierra por una fuerza distinta. Pero el cuerpo que tiene 10 kilos está atraído por la Tierra por una fuerza que es el doble que la fuerza que la Tierra ejerce sobre la masa de 5 kilos. Es decir, un cuerpo que tiene el doble de masa es atraído por la Tierra con una fuerza que es el doble de fuerte. Ahora bien, como la aceleración... sí, ya tengo... A ver cómo va esto. Perdón. Disculpas. Aquí hay una división y aquí hay otra división. ¿Vale? Entonces, es decir, esto que está aquí multiplicando pasa aquí a dividiendo. Y esto que está aquí dividiendo pasa aquí a multiplicar. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Fuerza que se ejerce sobre un cuerpo dividido por la masa de ese cuerpo. Pues es la aceleración que se está produciendo sobre ese cuerpo. Por lo tanto, la aceleración que causa la Tierra sobre el cuerpo X es igual, perdón, a la aceleración que causa la Tierra sobre el cuerpo Y.
¿vale? Es decir, ¿por qué caen los cuerpos con un movimiento acelerado? Primero, porque la Tierra ejerce una fuerza sobre ellos. Y una fuerza constante produce una aceleración constante. De ahí lo primero que encuentra Galileo, que los cuerpos caen con movimiento uniformemente acelerado. ¿Y por qué caen todos con una aceleración igual? Porque la proporción entre la fuerza que ejerce la Tierra sobre uno y la masa de ese mismo cuerpo es siempre la misma en todos. Por lo tanto, todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Si no era, bueno, me lo han aclarado ahí, lo importante es que esté la X a un lado y la Y, todo lo que tiene que ver con la X a un lado y todo lo que tiene que ver con la Y a otro. Entonces es la aceleración que la gravedad de la Tierra produce sobre un cuerpo es igual a la aceleración que produce sobre el otro. Con lo cual, fijaros, lo que consigue Newton es unificar las leyes celestes y las leyes terrestres. Porque esto es lo que pareció fantástico a los contemporáneos de Newton y nos sigue pareciendo fantástico. Las leyes de Kepler no tenían absolutamente nada que ver con las leyes de Galileo. Kepler, la ley de caída de los graves de Galileo, quiero decir. Las leyes de Kepler se refieren a los planetas. La ley de caída de los graves de Galileo se refiere a bolas cayendo desde una torre o a ruedas cayendo por un plano inclinado. Lo que hace Newton con la ley de la gravedad es decir, los dos tipos de fenómenos en realidad son el mismo y los puedo explicar a partir de la misma ley. Los dos fenómenos, el movimiento de los astros y el movimiento de los graves, son sencillamente casos en los que se está cumpliendo la ley de la gravedad. Y por lo tanto, no hace falta una física para los cuerpos celestes y otra física para los cuerpos terrestres. Solo hace falta una física que explica los movimientos de todos ellos exactamente igual. Y es, naturalmente, esta física, la mecánica newtoniana. Vamos a ver esto ya para ir terminando, con el famoso, lo que casi sabe todo el mundo sobre Newton, que es la historia de la manzana, ¿no? Que parece que lo de la manzana no es que fuese una anécdota real, ¿no? Pero sí que es verdad que en algunas explicaciones que se dieron en la época, pues se ponía como ejemplo la manzana. La cuestión es que hay una manzana colgando de un árbol y la manzana se cae del árbol. Y la luna está girando alrededor de la Tierra, pero la luna no se cae. Y Newton se pregunta, ¿por qué la manzana se cae y la luna no se cae? Algo, digamos, que había tenido preocupados a físicos y filósofos, sigue teniendo preocupados a muchos que no saben de física, pero, pero Newton da una respuesta que es como una especie de salto intelectual, ¿no? hacia una respuesta totalmente inesperada, ¿no? Que es, la manzana se cae y la luna no se cae porque en realidad la luna sí que se cae. La luna está cayendo hacia la Tierra continuamente. Perdón, hay una pregunta. Bueno, no, aquí hay una confusión. Preguntaban si tiene la misma velocidad en el mismo intervalo de tiempo, la aceleración debe ser la misma. Vamos, aquí no estamos midiendo, en el caso anterior no estábamos midiendo ningún intervalo de tiempo. En el caso anterior simplemente estábamos considerando qué fuerza se ejerce. O sea, yo tengo dos objetos, uno que pesa más y otro que pesa menos, y no los suelto, y no está transcurriendo ningún tiempo. Sencillamente la Tierra los está atrayendo con una fuerza a cada uno. La cuestión es, ¿qué fuerza? Pues la fuerza con que atrae a cada uno es una fuerza que depende de la masa de cada uno. Si este tiene el doble de masa que este, la Tierra ejerce una fuerza que es el doble de fuerte sobre este que sobre este. Y como la fuerza partido por la masa es igual a la aceleración, cuando lo suelto y empiezan a acelerar, caen con la misma aceleración. No necesariamente con la misma velocidad, porque si caen o no con la misma velocidad depende de de qué velocidad parten. Por ejemplo, si si el bolígrafo lo suelto y empieza a caer y el
perdón, el pendrive, que no lo voy a soltar porque no se me rompa, lo suelto desde más arriba, no están cayendo con la misma aceleración, con la misma velocidad, porque el que cae desde más arriba va a alcanzar más velocidad, pero están cayendo con la misma aceleración. En todo momento los dos tienen la misma aceleración. ¿Por qué? Porque la aceleración que tiene cada uno de los cuerpos es la fuerza que ejerce la Tierra sobre ellos dividido por la masa perdón, la fuerza que ejerce la Tierra sobre uno partido por la masa de ese mismo. Y esa fuerza partido por esa masa siempre es la misma, porque si la masa es el doble, la fuerza es el doble. Si la masa es el triple, la fuerza es el triple. Si la masa es 1000 veces más, la fuerza es 1000 veces más. Por lo tanto, la fuerza partido por la masa siempre es la misma. Lo importante de la explicación anterior es demostrar que la aceleración, no la velocidad, la aceleración que sufre todos los cuerpos al caer en la superficie de la Tierra es la misma, independientemente de cuál sea la masa de esos cuerpos. Si tenéis dudas sobre esto, luego me preguntáis en el foro. En fin, lo que hace Newton, volviendo al tema de la manzana y la luna, ¿no? Dice Newton, imaginémonos que nos subimos a lo alto de esta montaña. Estamos en lo alto de una montaña y arrojamos un objeto. Pues arrojamos un objeto en horizontal. Lo tiramos en dirección horizontal. Como ya sabía Galileo, el cuerpo va a trazar una parábola y va a caer hacia la Tierra. Y caerá, si no lo tiramos muy fuerte, caerá en el punto D. Si lo tiramos más fuerte, caerá en el punto E. Si lo tiramos más fuerte todavía, caerá en el punto F. Si lo tiramos más fuerte, caerá en el punto G, perdón. Si lo tiramos más fuerte, caerá en otro punto. ¿Y qué pasa si lo tiramos tan fuerte, que el cuerpo sale por aquí, empieza a caer, a caer, a caer, a caer, pero cae aquí? Pues habrá dado una vuelta completa a la Tierra. Es decir, si lo tiramos con una fuerza suficiente o con una velocidad inicial suficiente, pues el cuerpo siempre está cayendo. Lo que pasa es que como la Tierra es redonda, al ir cayendo el cuerpo, el punto de la Tierra en el que va a ir cayendo también está dando vueltas, por así decir, y la trayectoria del cuerpo es una trayectoria de caída, pero puede dar la vuelta completa a la Tierra. Pues bien, dice Newton, eso es lo que pasa con la Luna. La Luna está cayendo hacia la Tierra, lo que pasa es que cae con una aceleración y con una velocidad que le hace dar una vuelta y llegar otra vez al mismo sitio, pero está cayendo exactamente igual que la manzana cae. Digamos, si ahora pusiésemos algo que parase a la Luna en su movimiento alrededor de la Tierra, pues ya no tendría ese movimiento que le hace continuar su caída hacia adelante y caería solo hacia abajo. Igual que si desde aquí disparamos una bala de cañón y aquí ponemos algo que detiene la bala de cañón, pues la bala de cañón caerá aquí. Si ponemos algo aquí que detenga a la Luna, pues la Luna caerá hacia el centro de la Tierra. Pero la Luna lo que pasa es que está cayendo como la bala de cañón, pero con un movimiento que Newton calcula cuál puede ser y da como resultado un círculo o una elipse en función de la velocidad de la Luna, ¿no? Así que la Luna es un móvil en caída libre. Igual que una bola que cae desde lo alto de una torre es un móvil en caída libre, la Luna también, lo que pasa es que está con un movimiento de caída libre que tiene una forma distinta, no es la forma de una parábola como las bolas que estudiaba Galileo, ni una línea recta como la que cae desde la torre hasta el suelo, sino que es otro movimiento de caída libre de los que se pueden deducir a partir de la ley de la gravedad, que es una elipse en este caso. Lo que hizo Newton fue decir, la distancia a la que está la manzana del centro de la Tierra es esta, la distancia a la que está la Luna del centro de la Tierra es esta. Como la ley de la gravedad dice que la fuerza con la que la Tierra atrae a la Luna depende de la distancia, sabiendo a qué distancia está la Luna, podemos calcular cuál es la fuerza que la Tierra ejerce sobre la Luna, en comparación con la fuerza que ejerce sobre una manzana. Y conocida esa fuerza, podremos calcular a qué velocidad tiene que caer la Luna.
Y por lo tanto, bueno, esto es un poquito complicado, es simplemente una cosa que os cuento por curiosidad. Acordaros cuando veíamos lo de Galileo, que descomponía el movimiento de caída parabólico, para luego demostrar que era una parábola, ¿no? En el movimiento horizontal, inercial, y el movimiento vertical producido por la caída libre de la gravedad, ¿no? Bueno, pues lo que hace Newton aquí es también descomponer el movimiento de la Luna en los dos componentes. Un componente, si la Luna va por aquí, es un componente inercial, que sería en línea recta por aquí, y un componente vertical, que es la atracción de la gravedad que la Tierra ejerce sobre la Luna, ¿no? Y la composición de los dos movimientos nos da, como hemos visto en el gráfico anterior, que la Luna va a caer desde aquí hasta, o sea, va a moverse desde aquí hasta aquí, ¿no? Pues bien, lo que decía que está calculando Newton es teniendo en cuenta la distancia a la que está la Luna y por lo tanto esa distancia la metemos en la fórmula de la ley de la gravedad y la elevamos al cuadrado y nos da la fuerza y esto a su vez la aceleración, etcétera, etcétera, nos permite calcular qué distancia caerá la Luna en un momento, en un tiempo determinado. La cuestión es que este segmento lo llevamos aquí y lo que nos dice es cuánto se habrá desplazado la Luna desde aquí hasta aquí. Quiero decir que estas fórmulas le permiten a Newton calcular si la Luna está sometida a la misma ley de la gravedad que la manzana, calcular a partir de la distancia a la que está la Luna cuánto va a medir su órbita, o sea, cuánto va a desplazarse en la órbita en un tiempo determinado. Y bueno, pues los cálculos dieron el resultado esperado, es decir, coincidía el movimiento que tenía que tener la Luna según la ley de la gravedad con el movimiento observado de la Luna. Por cierto, Newton, cuando esto lo hizo por primera vez, resulta que no le salía. Y esto le detuvo bastantes años en la publicación de los Principia, porque veía que el movimiento de la Luna no era capaz de explicarlo. Luego vio que se había basado en unas mediciones astronómicas que eran incorrectas. Cuando los astrónomos proporcionaron unas mediciones astronómicas más precisas, pues con esas mediciones sí que encajaban las predicciones de Galileo de Newton con lo observado. Hay unas preguntas aquí que hay una pregunta que dice, ¿se ha conseguido hacer el efecto de la gravedad del laboratorio con algún tipo de cuerpos o objetos? No sé exactamente qué es esto de hacer el efecto de la gravedad en laboratorio. No sé, no sé a qué te refieres. Lo del efecto de la gravedad. Luego, mejor me lo preguntáis por el foro. ¿La gravedad artificial? No, no existe gravedad artificial. No existe gravedad artificial. Por cierto, todo esto que os estoy contando es falso. O sea, desde hace un siglo sabemos que las cosas no funcionan así, como dice Newton. Es decir, sabemos que no existe la ley de la fuerza de la gravedad. Esto lo veréis seguramente en Historia de la Ciencia 2 cuando veáis la teoría general de la relatividad. Luego a lo mejor comento un poco al final. Ya solo queda una transparencia. Bueno, pero en realidad es un resumen de lo que comentábamos antes, que Newton dice que la ciencia lo que puede descubrir es qué fórmula matemática siguen las leyes que rigen el movimiento de los objetos. Pero no puede descubrir cuál es la naturaleza intrínseca, digamos, o esencial de las causas que hacen que los objetos se muevan así. En particular, Newton dice, yo no tengo ni idea, dicho en latín, hipótesis non fingo, o sea, yo no me invento hipótesis acerca de cuál es la causa por la cual el Sol atrae a los planetas o la Tierra atrae a la Luna o a la manzana, o una montaña atrae a los cuerpos que tiene alrededor, que también los atrae. Lo que pasa es que como los atrae mucho más fuerte la Tierra, la atracción de la montaña se nota muy poco, hacen falta instrumentos muy precisos para medirlo. Pero se puede medir, y un siglo después de Newton se consiguió medir. Es decir, si tú tomas un péndulo, por ejemplo, un péndulo, quiero decir, una cuerda con un peso colgando,
pues cae con un ángulo de 90 grados hacia el suelo. Pero si lo pones cerca de una montaña, pues no cae con un ángulo de 90 grados hacia el suelo, sino un poquito inclinado hacia la montaña por la atracción gravitatoria de la montaña. Bueno, pues él dice, la causa por la cual unos cuerpos se atraen a otros no la sé y dice, y no creo que la podamos saber. Lo único que la ciencia puede descubrir son las regularidades expresadas matemáticamente de las fórmulas que describen el movimiento de los objetos. La ley de la gravedad, por ejemplo, pues es una fórmula parecida. Otras fórmulas sobre los movimientos de los cuerpos sometidos a resistencia del medio, como hace en el libro segundo, etcétera, etcétera. Podemos hacer conjeturas acerca de cuál es la forma matemática de esas fórmulas y tenemos que contrastar experimentalmente esas conjeturas. Pero lo único que podemos saber es qué fórmulas obedece el movimiento de los objetos cuando los experimentos nos han dicho que las fórmulas son esas, las fórmulas válidas son esas. Pero no podemos saber cuál es la causa. Es más, desde los tiempos de Newton, la característica principal de la física es que se ha olvidado de las causas, en este sentido aristotélico, de la causa como la naturaleza esencial de las cosas, la razón por la que son así. Sencillamente la ciencia se ha limitado a intentar ir descubriéndonos las descripciones, no las explicaciones, sino las descripciones de cómo se mueven los objetos. La ciencia nos enseña cómo ocurren las cosas, no nos enseña ni nos puede enseñar por qué las cosas se mueven como se mueven. A ver, ¿hay alguna pregunta? Bueno, Newton era muy religioso, no era católico, él era anglicano, pero incluso tenía creencias muy heréticas para la religión anglicana, creencias que mantuvo en secreto toda su vida y que conocemos por sus manuscritos no publicados, ¿no? Newton, de hecho, era arriano, o sea, negaba la Trinidad, o sea, no creía que Cristo fuese Dios, ya que el único Dios era Dios Padre. Y hizo muchísimas especulaciones sobre teología, etcétera, etcétera. Dicen, por cierto, que, que estaba tan preocupado por intentar demostrar que de la Biblia se podía sacar lo que él había descubierto en los principios, porque estaba tan asustado de su propia inteligencia que, que creía que era un pecado ser demasiado orgulloso y creerse el científico más inteligente y más listo de todo y más capaz de toda la historia, como posiblemente era, ¿no? Y que precisamente por este impulso de modestia intentó demostrar que Dios también había transmitido estos conocimientos no solo a él, sino a toda la humanidad a través de la Biblia, ¿no? Entonces empezó a hacer muchas especulaciones cabalísticas, pues eso, del tipo de analizando las letras de la Biblia a ver si conseguía sacar las leyes de la física que él había encontrado, ¿no? Pero esto era una rareza de Newton, es decir, como casi todas las personas muy inteligentes, pues Newton también estaba un poco chalado y tenía esta chaladura y tenía seguramente muchas otras más, ¿no? Pero lo que ha quedado para la historia de la ciencia es en lo que Newton consiguió un avance del conocimiento, no en un otro tipo de actividades en lo que no avanzó en el conocimiento, sino que simplemente pues, produjo especulaciones o indagaciones, ¿no? A ver si hay alguna pregunta. Por cierto, que todos los científicos eran religiosos hasta el siglo XVIII. O sea, solo a partir del siglo XVIII, con la Ilustración, empiezan algunos filósofos y científicos a atreverse a considerarse y a manifestarse como ateos, como no creyentes, ¿no? Pero hasta el siglo XVII y gran parte del XVIII es que no existía la posibilidad de no ser creyente, ¿no? Se podía ser creyente en una religión o en otra, pero incluso los herejes que eran condenados a la hoguera no eran condenados por no creer en la religión, sino por no creer en la religión oficial de su país, ¿no? Preguntaban antes si supone la segunda ley de Kepler y demuestra que la trayectoria es una elipse. Bueno,
resumiendo, esto luego cogiendo el PDF lo veis con toda claridad cuando vais página por página, ¿no? Lo que hace Newton es demostrar, primero, que si se cumplen las leyes de Kepler, se cumple la ley de la gravedad. Segundo, bueno, lo hace justo en el orden contrario. Si se cumple la ley de la gravedad, se cumplen las leyes de Kepler y las leyes de caída de Galileo. Y las leyes de Kepler no todas ellas necesitan suponer la ley de la gravedad para explicarse. La primera y la tercera sí, pero la segunda ley de Kepler no hace falta suponer la ley de la gravedad para demostrar que se cumple. Newton demuestra que basta con la hipótesis de que los planetas están siendo atraídos hacia el Sol por una fuerza que va en la dirección que une el planeta con el Sol. Esa es la única conjetura necesaria para deducir a partir de ahí la segunda ley de Kepler. En este sentido, la segunda ley de Kepler es más fácil, más simple, más básica que la primera, aunque se suelen poner en ese orden, porque es el orden en el que la descubrió Kepler, pero la ley de Kepler, la segunda, que dice que la línea que une el planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales, esa ley es válida independientemente de si la órbita es una elipse, una parábola, un círculo, un pentágono o la estrella de David. Da igual. Lo único importante es que si el planeta se mueve por una fuerza que lo está atrayendo en la dirección hacia el Sol, entonces va a cumplir la segunda ley de Kepler. Eso es lo que demuestra Newton. Luego demuestra que si se cumple la primera y se cumple la tercera, entonces se cumple la ley de la gravedad, es decir, se cumple que los planetas están siendo atraídos por una fuerza que es inversamente proporcional a la distancia. Bueno, pues esto es toda la explicación. Aquí tenemos a nuestros amigos, Galileo y Kepler. Os recomiendo que os descarguéis el PDF. No de esta aplicación, que esta aplicación simplemente he puesto la parte de Newton, tenéis en el anterior todo lo de Galileo, el Descartes y Newton, aunque en esta parte la verdad es que los cuadrados y los subíndices y superíndices los he podido corregir, con lo cual, bueno, los subiré corregidos también a la otra y en fin, pues eso es todo. Ya digo, si tenéis alguna pregunta más, y todas las demás preguntas que queráis por el foro. Claro. La gravedad y todas las fuerzas y equilibrio que conlleva es causa o efecto de la distorsión. Ah, bueno, ya. Lo que demuestra la teoría general de la relatividad de Einstein es que, por dicho de una manera, en el fondo el que tenía razón era Galileo. Acordaos que Galileo decía que el movimiento inercial era circular. Y no es que sea circular realmente. El movimiento inercial, si un cuerpo no está sometido a ninguna fuerza, sigue una trayectoria que es la trayectoria que le hace consumir menos energía, que necesita menos energía, por así decirlo. ¿Y qué trayectoria es esa? Bueno, pues si depende de cuál sea, esto ya, bueno, voy a dejar de grabar porque esto ya no interesa.